No es algo que me alegra, pero cada quien le toca su hora. Fue una persona que nos hizo mucho daño a nuestro país. Y muchas se alegran y yo creo que no es la idea. Somos seres humanos y hay que respetar la muerte como tal, compadre. Entonces, pues yo digo que mientras vayan acabándose, bien sea por muerte o por enfermedad cada uno de ellos, yo creo que Venezuela vaya a ser la misma de antes. Muchachones, bienvenidos a un nuevo video del canal. Si es primera vez que estás acá, me presento, mi nombre es Josué Morales, me dicen Jos, y hoy les traigo un video reacción. ¿Qué opinan los venezolanos de la muerte de la ex rectora del CNE, el Consejo Nacional Electoral, Civisay Lucena, que hace días nos enteramos a través de las redes sociales de Twitter del presidente Nicolás Maduro de su fallecimiento? Así que ahora fuimos a la calle a tomar las impresiones de los venezolanos que opinan de la muerte de Civisay Lucena. Acompáñame. Nos encontramos con Eddie. Eddie, buenos días. Buenos días. ¿Qué opinas de la muerte de Civisay Lucena? No, bueno, yo te puedo opinar sobre la muerte de Civisay. Muchas se alegran y yo creo que no es la idea. Somos seres humanos y hay que respetar la muerte como tal, compadre. ¿Qué te puedo decir? ¿Piensas que la muerte de Civisay Lucena puede traer algún cambio para Venezuela en las elecciones de 2024? No te sabría decir. En Venezuela ya que uno no encuentra en quién creer. Lamentablemente estamos así. Vale, muchas gracias. Nos encontramos con Luis, compatriota venezolano también. Luis, ¿qué opinas de la muerte de Civisay Lucena? De su muerte física no me alegra porque era un ser humano, pero de su muerte política sí, porque le ha hecho mucho daño al país y ¿qué se puede hacer? ¿Piensas tú que esto puede hacer un cambio, una luz para que Venezuela se arregle a partir del 2024 que tenemos elecciones? No, para nada. El gobierno sigue allí y quién sabe qué vaya a pasar, pero no creo que lo tumbe nadie. Y electoralmente menos. Nos encontramos con Joan, también compatriota venezolano. Joan, ¿qué opinas de la muerte de Civisay Lucena? Pues amigo, la verdad no se le desea la muerte a nadie, pero fue una persona que nos hizo mucho daño a nuestro país, ya que ella fue una de las personas que siempre estuvo presente en cada uno de los fraudes que hubo en cada elección de nuestro país. Por eso es que estamos acá en otro país, gracias a personas como ella, pero pues no se le desea mal, como le digo. Okay. ¿Crees tú que, aunque ella ahorita ya no estaba en el CNE, pero sí se sabe que tenía mucha influencia en ese órgano electoral, crees tú que a raíz de la muerte de ella las cosas pueden cambiar para el 2024? La verdad sinceramente no, porque eso es una cadena, se va uno, llega otro y eso es un proceso que ya está, ¿cómo se dice? Mecanizado, o sea, eso sale ella, entra otro igual. Listo, muchas gracias. Vale, mi pana, bien. Leticia, te pregunto, ¿qué opinas de la muerte de Civisay Lucena? Bueno, que la gente de tanta maldad y tantas cosas, lo que le da es cáncer porque ni siquiera en paz pueden vivir. Más nada. Cada quien, cada con su culpa. Como venezolana en realidad, no es algo que me alegra, pero cada quien le toca su hora. ¿Crees tú que, aunque ella ya no estaba en el CNE, pero se sabe que tenía mucha influencia en el CNE, ¿crees tú que a raíz de la muerte se provoca un cambio en las próximas elecciones? No, no creo. No creo porque todavía quedan muchos más. De verdad que no creo. Vale, muchas gracias. Ok. ¿Qué opinas de la muerte de Civisay Lucena? Pues la verdad, de opinar, yo creo que me alegra mucho. Porque la verdad, muchos venezolanos, por lo menos hablo por mí, tengo 28 años y salí desde que tenía 20 años de Venezuela. Y pues el proceso que me ha tocado vivir no ha sido fácil. Y pienso que cada uno del ente del gobierno, pues tiene cada quien un poquito de culpa, ¿no? Pero bueno, como somos venezolanos y somos guerreros, pues hemos salido de nuestro país, no tanto por no querer estar, sino también como para buscar un futuro, porque ya a esta edad de 20 en adelante, 18 en adelante, uno en Venezuela no tenía un beneficio como tener su casa, su carro, su vida, pues yo por lo menos tengo 28 años y no he tenido un bebé, pues, y pienso en tenerlo porque imagínate la inestabilidad que uno tiene estando fuera del país.
Entonces, pues yo digo que mientras vayan acabándose, bien sea por muerte o por enfermedad cada uno de ellos, yo creo que Venezuela vaya a ser la misma de antes. Porque mientras esté todo ese ente público, seguiremos todos los venezolanos fuera del país y cada vez escalando más arriba. Muchos, bueno, el día de ayer que se probó la muerte, muchos se alegraron y muchos dijeron que gran parte de la migración venezolana es por culpa de ella. Todos sabemos que los resultados estaban manejados en Venezuela. ¿Crees tú que esto es cierto? Que por culpa de Tibisay muchos venezolanos están afuera. Sí, eso es muy cierto, ya que en muchas oportunidades presidentes de Guatemala, Estados Unidos venían y siempre era un problema para que los presidentes de otros países entraran al campo electoral, pues. Entonces yo me imagino que obviamente ella es la que más tiene cargo de cada quien, entonces pues tiene su culpa, porque yo digo que ahora que no esté, vamos a ver cómo serán las elecciones. Yo pienso que serán mejores. Esperemos. Sí. Vale, muchas gracias, Geraldine. Tranquilo, hasta luego. Nexi, te pregunto, ¿qué opinas tú de la muerte de Tibisay Lucena? Bueno, con todo el respeto que se merecen sus familiares, pero lamentablemente yo creo que todo el pueblo venezolano debe estar cantando una victoria más para nuestra tierra, ya que ella le hicieron mucho daño, entre ellas se han hecho mucho daño a nuestro país y por algo estamos acá fuera de nuestro país. Así que sin decir más nada, podemos decir que lo estamos celebrando, aunque a los ojos de Dios sea malo. ¿Crees tú que, aunque ella ya no estaba en el CNE, crees tú que a raíz de su muerte se pueda producir un cambio en las próximas elecciones del 2024? Sí, pero no. Sí, porque no está ella, pues como tal. Pero no porque no sabemos con qué vinieron ellos ahora mezclando todo esto, viendo a ver a quién colocan allí, pues, para hacernos seguir haciendo daño. Vale, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. ¿Qué opinas sobre la muerte de Tibisay Lucena? Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Francisco. Pues yo opino que el pueblo de Venezuela debe celebrar la muerte de hoy de Tibisay Lucena. No se le desea la muerte, pero bueno, y le hizo mucha maldad al pueblo venezolano. ¿Y qué? Y Diosito cobró justicia. Vale, muchas gracias. Vale, gracias. Llegamos al final de este video por el día de hoy. Bueno, opiniones diversas que pudimos captar a través de este micrófono de este canal. Opiniones diversas de nuestros compatriotas venezolanos sobre la muerte de Tibisay Lucena. Así que amigos, sin más que decir, te recuerdo, mi nombre es Josué Morales, me dicen Jos. Te invito a que te suscribas acá abajo, le des manito arriba a este video y que active la campanita de YouTube para que te avise cuando suba un nuevo video. Así que será hasta un próximo video.